bienvenida a Puno. Muchas Puno gracias. es una tierra que tiene muchísima historia, ¿no? Hemos estado presentes en todas las rebeliones y pues este ha sido históricamente un bastión de la izquierda, y tenerte en Puno pues ¿no? representa una especie de resurgimiento. Sin embargo, pues hay muchos conflictos en este momento, ¿no? Conflictos mineros, conflictos sociales que tienen que ver pues con una desatención por parte del Estado central, y sobre todo pues un olvido, ¿no? Completo en relación a las preocupaciones políticas que se han desarrollado no solo desde el Congreso sino también desde el Ejecutivo en relación a las preocupaciones reales de Puno. ¿Cómo percibes en este momento la izquierda, Verónica? La izquierda en nuestro país muy golpeada por lo que significó la traición del gobierno, entre comillas, nacionalista, ¿no? Que mucha gente identifica como de izquierda porque la propuesta programática y el plan de gobierno que se planteó recogía muchas de esas banderas, ¿no? La recuperación de nuestros recursos naturales, la defensa de nuestra soberanía nacional, la lucha frontal contra la corrupción también, ¿no? Fortalecer, modernizar el Estado para ponerlo al servicio de la gente, y esa traición ha calado muy hondo, ¿no? En el corazón de los peruanos y particularmente de quienes, como nosotros, ¿no? Cusqueños, puneños, le dimos muchísima de nuestra esperanza a ese proyecto, ¿no? Y ese pasivo hoy lo está cargando también la izquierda, ¿no? Entonces cuesta un poco remontar, ¿no? esa decepción que está cargando el pueblo peruano traicionado. ¿Qué dirías si hiciésemos un balance y de pronto pues vamos a encontrar de que el gobierno de Ollanta Humala ha sepultado a la izquierda, ¿no? La izquierda como una construcción simbólica, como una construcción desde el discurso histórico, ¿no? Muy heterogéneo, ¿no? No existe izquierda en este momento, es el sector más débil. Los pobladores de Puno han perdido completamente la fe, la esperanza en un gobierno de izquierda, ¿no? Precisamente por lo que tú manifestabas. ¿A qué te refieres cuando llamas, ¿no? traición? Bueno, todo lo que se nos ofreció, lo que dijimos que se iba a hacer, porque yo fui parte también en algún momento de ese proyecto, porque como muchos peruanos y peruanas confié, ¿no? en que esa era la alternativa. No se hizo nada de lo que se ofreció finalmente, en buena cuenta, ¿no? En temas como, por ejemplo, nuestra soberanía energética, hasta el día de hoy, ese famoso gas de Camisea que está en nuestro territorio nacional, que está aquí en la Macrosur, no nos beneficia, no nos llega todavía. No hubo un combate frontal contra la corrupción, más bien este propio gobierno ha incurrido, ¿no? en actos que están siendo ahora investigados, ¿no? de corrupción que involucran incluso a la propia llamada pareja presidencial, ¿verdad? Y hay una gran decepción, por lo tanto, ¿no? Pero yo no diría de inmediato que está sepultada, ¿no? Ciertamente es difícil remontar esa decepción, ese desencanto, además que no es exclusivo, ¿no? Que no es un pasivo exclusivo de las izquierdas, sino de la política en general. La gente está asqueada, creo que esa es la palabra en realidad, ¿no? De la clase política en general. Que ya toda calificada como corrupta. Para Verónica, como candidata, como mujer, ¿existe un concepto, digamos, no tan llano, sino de construcción simbólica desde la perspectiva de Bourdieu, política en el Perú? ¿Podría decirse que existe esa clase política? Si es que, digamos, entendiendo como clase política, aquellos que han estado en el gobierno, que han tenido su oportunidad y que sin embargo se han dedicado simplemente al remate indiscriminado de nuestros recursos naturales, que no han hecho un mínimo esfuerzo de planificación, de diálogo, de articulación entre niveles de gobierno, con el sector privado, con la sociedad, con las comunidades. Sí, yo hablaría de una clase política, ¿no? Que más allá de sus etiquetas, ¿no? Más allá de las caretas que se puedan poner, en realidad representan lo mismo, ¿no? Este mismo modelo de desarrollo que nos ha llevado a una situación en la cual, a pesar de haber tenido crecimiento económico sostenido, 70% de la población económicamente activa está en la informalidad, sin derecho a la salud, sin derecho a una pensión digna.
Bueno, si no se ha logrado desarrollo, ¿por qué le llama a Verónica ¿no? un modelo de desarrollo? Si existe esa anorexia por parte del Estado central en relación a las poblaciones más vulnerables. Claro, me refiero al concepto, a la manera como se ha concebido, ¿no? Un supuesto desarrollo que definitivamente no ha funcionado, ¿no? Como concepto, como lógica, como planeamiento, ¿no? Más allá de lo que ocurre en la realidad, ¿no? Somos un país muy plural. Estás recorriendo muchas regiones y obviamente en la visión que se tiene sobre nuestro país, Puno es una de las regiones más olvidadas. Y no solamente eso, ¿no? También en el periodo del conflicto interno, en el periodo de la violencia, ¿no? De la década del 80, ¿no? Hasta el 92, han ocurrido muchísimos atentados en Puno, ¿no? Y digamos pues de que se ha convertido en un frente ¿no? de izquierda, pero ese frente de izquierda se ha debilitado con el gobierno de Ollanta Humala. ¿Crees tú que Puno como región pueda brindarte su apoyo? ¿Y por qué debería de hacerlo? Mira, nosotros en el Frente Amplio lo que venimos a decir es que no tenemos que resignarnos a votar entre los mismos de siempre, ¿no? Entre corruptos, mafiosos, gente que entiende la política como una práctica clientelar. Venimos a decirles que sí hay una alternativa y que en el Frente Amplio la estamos construyendo y que estamos convocando para eso a todos y a todas, organizaciones sociales, políticas, sindicales, colectivos de jóvenes, de mujeres, se identifiquen o no como de izquierda. Lo importante, creo yo, es, por un lado, recuperar el sentido genuino de hacer política, es decir, trabajar para el bien común, ¿no? Trabajar por el desarrollo nacional, trabajar por la gente, luego recuperar la idea de que sí necesitamos un Estado fuerte, moderno, eficiente, que nos garantice a todos igualdad de oportunidades, que nos garantice servicios públicos de calidad en cuanto a nuestros derechos fundamentales como salud, como educación, como pensiones, ¿no? Como vivienda, que hay que volver a recuperar como derecho, ¿no? Estamos aquí para decirles que sí hay una alternativa y somos la única alternativa de cambio, los únicos que hemos planteado la necesidad de una nueva constitución para un nuevo modelo de desarrollo, para un nuevo Perú, porque no aceptamos que en pleno siglo XXI sigamos con una constitución delincuencial, ¿no? Fruto de un acto arbitrario y autoritario. Creemos que nos merecemos ahora en pleno siglo XXI una constitución que sea fruto del debate plural, de la búsqueda de consensos entre los pueblos en Perú. Ese concepto de pluralidad encierra mucha violencia simbólica y cuando hablamos esencialmente de la Constitución del 93, recordemos que hubo un marco legal que permitió, ¿no?, que se establezca un mecanismo como lo fue el referéndum, ¿no?, en donde, entre comillas, supuestamente todos tuvimos una participación al aceptar, ¿no? Podría decirse que desde tu perspectiva fuimos cómplices, ¿no?, para la institucionalización de esa Constitución. Sin embargo, ¿qué innovaciones se requieren para generar una redistribución económica, para generar desarrollo y para, sobre todo, ¿no?, recuperar pues, y devolverle dignidad a este Perú que, en palabras de Esteban Quirós, ¿no?, el historiador que acaba de fallecer y que, ¿no?, le ha dedicado muchísimo al tema de la corrupción, ¿no? Lo único que se ha institucionalizado en el país es la corrupción. Sí, efectivamente. Y ha llegado a calar hasta lo más profundo de los huesos, hasta la misma médula, podría decirse, ¿no? ¿Qué se requiere para cambiar, para lograr ese nuevo Perú que es una añoranza, ¿no?, desde el Tahuantinsuyo, ¿no? Justamente por eso nosotros hablamos de una nueva constitución, pero como resultado de un proceso constituyente. No se trata solamente de convocar 130 congresistas que, ¿no?, hagan y deshagan, sino que permitamos, generemos condiciones para que el pueblo en su diversidad, en su riqueza, pueda plantearse a sí mismo qué tipo de Perú quiere en adelante, qué tipo de modelo de desarrollo, y que ese debate plural, diverso, se dé en todas nuestras regiones, en las universidades, en las comunidades, y es parte también de nuestro quehacer político, porque nosotros entendemos la política no solamente como la captura del Estado, ¿no?, aunque fuera para un fin, digamos, positivo, tiene que ser también
el desarrollo de un debate democrático en el pueblo, en sus organizaciones. Eso también es hacer política, ¿no? En su sentido más genuino. Sí, dejaríamos de ser un país con ciertas prácticas cesaristas. Sin embargo, me parece que no tienes una idea clara del Perú, puesto que tú misma lo has dicho, no somos tan plurales. Pero, ¿cuál es ese Perú que busca Verónica como candidata? No, nosotros en el Frente Amplio tenemos una visión clara del Perú que queremos promover, construir, fortalecer, y es uno que precisamente no niega su diversidad, porque eso es la lógica con la cual han funcionado los últimos gobiernos, ¿no? Que básicamente se han dedicado exclusivamente al remate indiscriminado de nuestros recursos naturales, que no han hecho ningún esfuerzo de entendimiento, de comprensión de la realidad diversa, compleja de nuestro país, que se han centrado principalmente en una actividad económica extractiva en particular, ¿no? Sin pensar en esa rica diversidad que tenemos, que nos permitiría perfectamente promover un desarrollo sostenible en otros sectores, el agro, la ganadería, el turismo, a partir de la promoción de nuestro patrimonio cultural, entre otros, ¿no? Han preferido simplemente centrarse, ¿no?, en buscar una renta fácil en el sector extractivo, han planteado políticas públicas totalmente homogeneizantes, ¿no?, en salud, en educación, sin entender que nuestra principal riqueza es nuestra diversidad precisamente, ¿no? Y afirmar la diversidad, la complejidad de nuestro país no significa no entenderlo, sino al revés, entender que precisamente su esencia está en esa diversidad y que esa diversidad es nuestra riqueza, y esa diversidad nosotros la reivindicamos y la promovemos en el ámbito cultural, con pleno reconocimiento de nuestra pluriculturalidad, de nuestra diversidad lingüística, ¿verdad? Y el entendimiento de que nuestro Estado tiene que ser a imagen y semejanza de ese pueblo, tiene que ser un Estado también intercultural, que sea capaz de adaptarse a las necesidades, a la realidad cultural de nuestro país, pero que también sea capaz de diversificar la economía, ¿no? En diversos sentidos tiene que haber un proceso de diversificación en nuestro país frente a las lógicas homogeneizantes que hemos tenido en los últimos años. ¿No te parece que tu visión es muy culturalista y que desde una perspectiva, digamos, marxista incluso, pues la historia se vuelve a repetir, ¿no? Cuando uno lee 18 Brumario, ¿no?, de Luis Bonaparte, se encuentra con que han existido regímenes pues, totalitarios, ¿no? Y resulta que en nuestro país pues, hemos recurrido mucho a elementos simbólicos, ¿no? Para traernos abajo el régimen de Fujimori, recurrimos a la imagen del cholo emergente, y Toledo ha venido a representar esa imagen del cholo emergente, ¿no? Y el mismo gobierno nacionalista, ¿no?, Ollanta, ¿no?, de pronto también es una imagen simbólica que representa pues una especie de rebeldía del poblador común. Todos creíamos que nos podíamos ver en él representados, pero son solamente construcciones simbólicas. Ahora, esa construcción simbólica que ha desarrollado el Frente Amplio, personificada en su candidata que eres tú, ¿no es también acaso una construcción simbólica? Claro, también. Muy culturalista, también, que no aterriza mucho en aspectos prácticos, en aspectos reales. No, por supuesto que sí, pero nuestra diversidad cultural también tiene implicancias prácticas y reales, ¿no? Frente a un Estado que, por ejemplo, no es capaz de entender nuestra diversidad, nuestra complejidad, ¿no?, en el territorio. El Estado y el gobierno. El Estado en general, porque ya es una práctica, ¿no?, que está institucionalizada, una lógica que está institucionalizada, que han tenido los últimos gobiernos, y por eso nosotros nos planteamos reformar ese Estado, renovarlo para hacerlo más pertinente a nuestra realidad. Pero te decía yo, tiene una implicancia muy concreta y muy directa el tema cultural, por ejemplo. Yo recuerdo haber visitado una comunidad nativa, 2 de Mayo, en la Amazonía peruana, una comunidad que estaba al borde del río, por lo cual la gente construía sus casas sobre pilotes, ¿verdad?, para que cuando el río crezca no se inunden sus casas. Y llegó un Estado a construir una escuela en lo que sería la placita principal, y la hizo de fierro y cemento y al ras del suelo. Y entonces la mitad del año esa escuela se inunda, y la mitad del año los niños no pueden estudiar.
y se pierde dinero y se pierde tiempo y los niños pierden oportunidades. Y eso se podría haber revertido y evitado si simplemente el Estado hubiera tenido el criterio de escuchar, de dialogar a esos pueblos, de entender su modo de vida y sus prácticas. Entonces sí tiene una implicancia concreta, ¿no?, el tema cultural. Pero, digamos, bueno, nuestra visión como Frente Amplio no va solamente por ahí, ¿no? Tú lo has puesto sobre la mesa. Sí, cuando el Estado decide invertir, ¿no?, ¿no? Generalmente lo que se tiene es una unidad usuaria, ¿no? Y la unidad usuaria pues es parte elemental, ¿no?, del equipo que va a elaborar un perfil, ¿no?, y un expediente técnico. Y obviamente, ¿no?, en ese expediente técnico o en ese perfil de lo que se va a desarrollar, ¿no?, hay muchos elementos, ¿no? Se hacen estudios sociales, estudios antropológicos. Lo que ocurre es que, ¿no?, tenemos todos los mecanismos, desde el OCE, ¿no?, desde el Ministerio de Economía y Finanzas, y yo creo que falla un poco ahí el recurso humano, ¿no? Hay tantos problemas en nuestro país que uno de esos problemas es el tema de honestidad, ¿no?, la ausencia de honestidad, ¿no? Todos quieren ser de pronto técnicos, todos quieren ser ingenieros civiles, todos quieren ser ingenieros ambientalistas, ¿no?, ingenieros sanitarios, porque saben que generalmente en esas áreas pues, ¿no?, se genera infraestructura, y en donde el Estado invierte más es en infraestructura, ¿no? Se invierten millones, ¿no?, millones y millones, y se efectúan licitaciones públicas, ¿no?, amañadas. Vemos que en el gobierno de Alan García pues, se han construido enormes complejos educativos y se han destinado, ¿no?, millones de soles, pero vemos que ¿no?, nadie investiga nada, ¿no?, pese a que se han descubierto faenones, ¿no? A nadie le interesa el tema de la ética. Vemos representantes en el Congreso pues, de que ¿no?, tienen una carencia absoluta de un sentido de la moral, ¿no? Están investigados por lavado de activos, trata de personas, proxenetismo, corrupción. Y no pasa absolutamente nada. Sin embargo, son representantes del pueblo, ¿no? Entonces, ¿qué le asegura al pueblo, ¿no?, que somos todos, ¿no?, tan diversos, de que un probable gobierno del Frente Amplio no caiga en la misma rutina a la que estos grupos que llegaron al poder nos han venido sometiendo? Digo sometiendo también de un modo simbólico, ¿no? Porque nosotros en el Frente Amplio, más allá del discurso, en la práctica y en los hechos estamos renovando la política, profunda y radicalmente. Y lo hemos demostrado al haber, por ejemplo, definido nuestra candidatura presidencial, que recae ahora en mi responsabilidad, de manera absolutamente transparente y democrática en elecciones ciudadanas abiertas, es decir, no internas, sino donde la gente pudo decidir. Contrariamente a lo que tú ves en todos los demás partidos políticos, donde los candidatos se han impuesto por su billetera, su apellido, porque son dueños de sus partidos. Y eso para nosotros es un signo de renovación de la política. O la manera como estamos construyendo nuestro plan de gobierno, no solamente con nuestros técnicos, gente que tiene experiencia en gestión pública, sino además en diálogo con la gente y con los distintos sectores sociales. Tuvimos, por ejemplo, la presentación de nuestra propuesta sobre empleo digno y pensiones dignas, y la trabajamos y la discutimos con más de 30 sindicatos del sector público como privado. También planteamos nuestra propuesta para garantizar una patria, un Perú libre de toda forma de violencia contra las mujeres. Lo discutimos con organizaciones de mujeres, lo presentamos ante organizaciones de mujeres, y en esa lógica estamos. Hemos tenido aquí en Puno también, en San Antón, hace unos días, un diálogo con las comunidades afectadas por la minería ilegal. Nos han comentado su problemática de contaminación ambiental y lo complejo que es, ¿no?, el tema de la minería ilegal, informal, ¿no?, la gran minería formal, y la dificultad que hay desde ellos y desde el propio Estado para ordenar todo eso. Entonces, en esos diálogos es como vamos construyendo nuestra propuesta de plan de gobierno, recogiendo también las demandas, las críticas, los aportes de la gente, que será otra garantía de que aquello que estamos diciendo tenga solidez, tenga pertinencia respecto a lo que la gente necesita, lo que el pueblo necesita, y que es algo que vamos a implementar y vamos a garantizar que se haga, ¿no? No estamos aquí para repartir propuestas demagógicas y decir a la gente solamente lo que quiere escuchar, sino propuestas concretas, certeras, que se sustenten técnicamente, económicamente, y que se garantice que las vamos a poder hacer.
Bueno, el discurso que construyes, obviamente, sigue siendo demagógico, ¿no? ¿Cómo resolvería Verónica un conflicto ¿no? medioambiental relacionado a ese tema que acaba de tocar, por ejemplo, ¿no? El de la minería informal? Cuando en las mismas, ¿no? los mismos comuneros se dedican a la extracción, ¿no? mediante el proceso de cianurización, ¿no? Y los relaves, ¿no? los colocan al lado del agua. Y obviamente, pues, ¿no? al costado de las fuentes de agua, ¿no? Y cuando uno intenta generar algún tipo de diálogo, ¿no? Simplemente se generan, ¿no? ese tipo de violencias. ¿Crees, Verónica, que el Frente Amplio tenga la capacidad de dialogar con estos sectores que han estado completamente olvidados y que han encontrado un modo de subsistencia en esa actividad, ¿no? entre comillas, ilegal? Porque recuerda que es, ¿no? su tierra que ancestralmente, ¿no? les pertenece, ¿no? que la contaminan, pero que ¿no? cuando viene alguien que no pertenece a la comunidad, les dice un momentito, no vamos a permitir que entres, ¿no? y que utilices estos recursos, pero que ellos internamente sí los utilizan, ¿no? Es una especie de doble juego, un juego de espejo que distorsiona todo, ¿no? Por eso decía yo, es un problema complejo que tenemos que entender a cabalidad, y en el Frente Amplio sí tenemos voluntad de escuchar, de comprender y de resolver con la gente. Y lo hemos conversado con ellos mismos el día de ayer. Se trata precisamente de, primero, ordenar la casa, pero no desde una oficina en Lima, no desde un grupo de expertos, sino con la propia gente. Identificar nuestras potencialidades productivas en el territorio, identificar los riesgos de la contaminación y poder decidir de manera colectiva, haciendo un proceso de reflexión que tenemos que promover, qué actividades conviene mejor, ¿no? Conviene más y mejor potenciar, promover para un desarrollo sostenible, pensando no solamente en cuánta plata genera, ¿no? la renta, sino también cuánto empleo genera, en cuán sostenible es, en cuánto protege o cuida el medio ambiente, en cuánto puede afectar o no la salud. Esa reflexión tenemos que hacerla con la gente también. Y, por otro lado, definido entonces con ellos dónde se puede hacer minería, dónde no se puede hacer, dónde más bien hay que promover otras actividades, entonces sí tendremos que ponernos de acuerdo y hacer respetar las decisiones que se tomen. Y ahí donde resulta ilegal, porque no se puede hacer de ninguna manera, bajo ninguna consideración, tendremos que erradicar la minería, tendremos que interdictarla. Y ahí donde sí se puede hacer bajo ciertas consideraciones, se formalizará, se dará asistencia técnica para mejorar, ¿no? la tecnología para evitar la contaminación. Ahí donde sea necesario habrá que descontaminar, y ahí donde se decida que no va la minería bajo ninguna consideración, entonces garantizaremos que así sea. Pero también entendemos que en la medida en que no se les dé otras alternativas a la gente, tú puedes prohibir la minería ilegal o lo que fuera, y probablemente vuelvan a la misma actividad. Lo que hay que hacer entonces es darle una alternativa, darles una oportunidad. Y esa puede ser, por ejemplo, ¿no es cierto?, a través de un programa muy agresivo e intensivo de promoción agrícola y pecuaria, para darle oportunidades a esa gente, pero no simplemente para una agricultura de subsistencia, sino una que esté acompañada, promovida por el Estado de manera mucho más eficiente que lo que ha sido ahora, porque los últimos gobiernos han abandonado completamente el sector agrícola y pecuario. Es prácticamente nada, ¿no?, lo que el Estado ha apoyado a las familias campesinas, a los pequeños y medianos agricultores, cosa que con lo que nosotros sí nos comprometemos en el Frente Amplio. Y permíteme, yo quisiera comentar un poco por dónde va nuestra propuesta, ¿no? Nosotros creemos que el sector agrícola y pecuario sí es un sector estratégico para nuestro desarrollo nacional, ¿no? Sobre todo en regiones como las nuestras, Cusco, Puno, ¿no?, donde hay un enorme potencial. Pasa, pero, sin embargo, porque el Estado pueda promover esta actividad, pueda acompañarla de manera mucho más activa, asignándole un presupuesto mucho más importante, priorizando regiones como las nuestras. No es posible, por ejemplo, que Puno, teniendo el 10% de los agricultores a nivel nacional, reciba apenas el 3% del presupuesto del sector agrario. No tiene ningún sentido. Tendría que ser, ¿no?, más o menos acorde a sus necesidades y a su realidad. Un adecuado presupuesto, entonces, para capacitación, acceso a créditos,
proyectos de riego, de afianzamiento hídrico, promover la asociatividad entre las familias campesinas, entre los agricultores, para que puedan insertarse mejor en el mercado regional y nacional, instalar centros de innovación tecnológica con expertos, con universitarios que hagan investigación para ayudar a mejorar la producción de esos agricultores, para ayudarlos a dar valor agregado a sus productos en el sector agrícola como pecuario, y eso se puede y se debe promover. Y nos hemos propuesto, perdóname, con esto termino, implementar entonces un programa de asistencia técnica a las familias campesinas que supere el actual, que apenas alcanza a menos de 60.000 familias. Debiera alcanzar, ese es nuestro objetivo, a 750.000 familias, es decir, cubrir a 4 millones de personas con un adecuado acompañamiento desde el Estado al sector agrícola y pecuario. Bueno, son propuestas muy interesantes, ¿no? Que un escenario pues, plural se enfrentan con algunas prácticas gubernamentales y que están normadas además, ¿no? ¿Cuál es el origen de Verónica Mendoza? Verónica Mendoza pertenece a familias humildes, ¿no? ¿Por qué el votante de la región Puno debería de optar por ella, ¿no? Y hay un tema, ¿no? Si es un frente amplio, ¿por qué no han acogido, ¿no? O han buscado mecanismos de diálogo con elementos políticos, digo, elementos, quizás sea una construcción no tan adecuada, ¿no? O personajes políticos, digamos, que han tenido una repercusión muy, muy grande, ¿no? En los sectores identitarios, como es el caso de Adubiri? A ver, yo soy cusqueña, soy mamá, soy antropóloga, trabajé en el área de educación bilingüe intercultural, mi tesis fue sobre ese tema, ¿no? Hice mi trabajo de campo en Paruro, en mi región, y luego fui elegida congresista por la región Cusco, ¿no? Y desde entonces he venido trabajando muy fuertemente en mi gestión en el Congreso los temas de protección del medio ambiente, de ordenamiento territorial, de derechos de los pueblos indígenas, el tema de la consulta previa, ¿no? El tema del convenio 169 de la OIT y cómo se aplica efectivamente en nuestro país. También he venido trabajando muy fuertemente el tema de los derechos de las mujeres en un país como el nuestro, en el cual el 50% de las mujeres es víctima de manera cotidiana de violencia física, psicológica, sexual. ¿Conoces el campo? ¿Has vivido, ¿no? en el campo? ¿Tus orígenes, tienes orígenes campesinos? Porque has utilizado mucho, ¿no? en tu discurso, ¿no? este concepto campesino, ¿no? Y generalmente en el análisis del discurso uno prevé y no se reconoce, usa el concepto, dice, ¿no? campesino, cuando no se reconoce como campesino. Es un elemento externo y tú como antropóloga, ¿no? lo conoces muy bien, ¿no? Me parece, disculpa, que conoces el escenario, pero desde la teoría. Desde tu tesis. Porque soy antropóloga. No es así. Quizás me hice antropóloga y quizás me preocupé en el tema de la educación bilingüe intercultural precisamente porque yo pasé los primeros años de mi infancia en Andahuaylillas, un pueblo que está a una hora, ahora un poquito menos ya de Cusco, esencialmente rural, que se va urbanizando en los últimos años. Mi familia es campesina, mi papá era campesino, mi abuela hacía chicha, ¿no? Mi abuela era la partera de Andahuaylillas. Fue quien le dijo a mi madre, contrariamente a lo que su médico le había dicho, que yo iba a ser mujer, ¿no? Era una mujer muy sabia, capaz de leer los astros, capaz de leer el cielo y prever lo que se podía ver venir. Y en el Frente Amplio, para responder a tu siguiente pregunta, nosotros, como lo indica su propio nombre, somos un frente. Quiero recordar que no es una organización política, sino que agrupa distintas organizaciones políticas, sociales, sindicales también, colectivos de jóvenes, de mujeres, organizaciones indígenas que están participando de algunos movimientos regionales también en distintas regiones del país. Y sí estamos convocando y tenemos toda la voluntad de seguir haciéndolo a todos quienes quieran participar de un proyecto de renovación de la política, ¿no? Honesta, transparente, dialogante y que apuesten por un cambio.
una nueva constitución, un nuevo modelo de desarrollo, un nuevo Perú, ¿no es cierto? Y que entiendan también que parte de ese nuevo Perú es en realidad el reconocimiento de nuestra identidad, de nuestra diversidad cultural, y eso sí, lo tenemos muy claro y lo valoramos. Y en esa lógica seguiremos convocando a quienes se sumen a estas propuestas. ¿Qué merece Walter Alubiri? No tengo el gusto de conocerlo, entiendo que es un líder representativo de la región Puno, tuvo un liderazgo nacional en su momento, ¿no? Alzó muy fuerte la voz en defensa de los intereses de la región y creo que es expresión de esos liderazgos regionales con repercusión nacional que nos hacen enorme falta en nuestro país. Lamentablemente hoy la política, ¿no? Las políticas públicas parece que se definieran todas en Lima, ¿no? Porque la política ha sido cooptada por los grandes medios de comunicación, ¿no? Para que se entere el Perú, vamos a decirlo así, es decir, Lima, de lo que pasa en nuestras regiones, tiene que estallar un conflicto social, tiene que tomarse una carretera, tiene que haber muertos y heridos para que recién el Estado se acuerde en esas regiones, instale una mesa de diálogo y empiece quizás a atender los problemas que se vienen denunciando de manera continua, ¿no? Y lamentablemente incluso se tergiversa enormemente en los medios de comunicación lo que ocurre en nuestras regiones, ¿no? No se entiende, ¿no? Y se nos descalifica rápidamente pues como antidesarrollo, ignorantes y quién sabe qué otras cosas, ¿no? Entonces hacen falta sí más liderazgos que emerjan desde nuestras regiones, que sean verdaderamente representativos, legítimos, para que se puedan hacer visibles, ¿no? Las agendas, las preocupaciones de nuestras regiones. Bueno, amigos del diario Los Andes, ha sido Verónica Mendoza, candidata a la presidencia de nuestro país por el Frente Amplio. Y ¿qué le dirías al pueblo de Puno? Que a través de la página web de nuestro diario te está viendo. Si me permites, yo quisiera rápidamente aprovechar este espacio muy importante para contar rápidamente algunas de nuestras propuestas, ¿no? Hemos hablado un poco de nuestra propuesta para el sector agrícola y pecuario, hemos también aquí en Puno comunicado que somos la única fuerza política que sí está dispuesta a recuperar nuestros recursos naturales para nuestro desarrollo nacional, en particular, por ejemplo, nuestro gas. 10 años que se viene explotando el gas de Camisea y hasta el día de hoy no lo vemos, no lo usamos ni en Puno ni en Cusco siquiera. Y nosotros sí estamos dispuestos, en defensa de nuestra soberanía, a renegociar los contratos de Camisea para que la prioridad sea el consumo interno y el mercado nacional y el Estado pueda decidir ese gas que se extrae de Camisea a dónde tiene que ir. Porque nuestras leyes actuales hacen que el licenciatario, es decir, ya sea Repsol, ya sea Consorcio Camisea, ya sea la empresa estatal petrolera china, una vez que extraen nuestro gas de nuestro territorio, pueden hacer con él lo que les dé la gana. Lo que puede ocurrir, por ejemplo, es que terminemos de construir nuestro gasoducto y no tengamos gas para abastecerlo, tengamos un tubo vacío. Nosotros creemos que eso no se puede permitir y vamos a renegociar esos contratos para que sea el Estado el que decida dónde tiene que ir ese gas. Y nuestra prioridad será primero el consumo de las familias para sus casas, para sus carros, para su pequeña industria, ¿verdad?, en nuestras regiones. Y en segundo lugar, para el polo petroquímico que tiene que desarrollarse en la Macrosur. Para eso necesitamos entonces que el gasoducto se complemente con un poliducto para transportar los líquidos de gas natural y que se promueva con participación de Petroperú el desarrollo del polo petroquímico, la industria del etano, del metano, fertilizantes, urea, plásticos, que apalancaría el desarrollo industrial de la Macrosur, que generaría empleo de manera mucho más sostenible. Eso en cuanto al tema energético, por ejemplo. Bueno, parte de eso ya lo había manifestado también Manuel Tannert, ¿no? La defensa, ¿no?, de ciertos sectores que son prioridad. Estratégicos. El tema, ¿no?, que son estratégicos, ¿no? El tema de los puertos, el tema del control hidroenergético, ¿no? Y en el caso puneño, pues específicamente, ¿no?, en Puno tenemos el problema de la energía eléctrica, ¿no? Nosotros peleamos por Sangabán, ¿no?, pero es una energía que nosotros no consumimos. Cuando uno viaja a las comunidades cercanas a Sangabán, ¿no?, muchas de esas comunidades no tienen energía eléctrica y pagamos pues una de las tasas más elevadas. Pero chocar con esos intereses, ¿no te parece muy soñador? O porque tampoco te veo como
un Evo en versión femenina, ¿no? Porque Mira, lo primero que han hecho en Bolivia es precisamente tratar de recuperar, ¿no?, esos sectores estratégicos. El Frente Amplio no ha nacido para hacer parches y maquillajes. El Frente Amplio ha nacido para hacer profundas transformaciones y estamos dispuestos a hacerlas. Si no, ¿para qué entonces? Mejor nos sumamos a los partidos tradicionales que están en carrera electoral. Nosotros sí queremos hacer algo diferente y si eso significa ponerse fuerte para recuperar nuestros recursos naturales, lo vamos a hacer. No nos va a temblar la mano, no nos va a temblar la voz, porque es finalmente nuestra dignidad, son nuestros recursos. Parece que a veces nos olvidamos de eso. Es como cuando hablamos de la corrupción que dejamos pasar a veces de manera tan impune como si no se tratara de nuestra plata, plata que nos roban y que nos quitan, que podría utilizarse para salud de calidad, educación de calidad, pensiones dignas, y por eso en el Frente Amplio sí estamos firmemente comprometidos con combatir la corrupción. Nosotros no vamos a arrugar y hemos planteado para eso propuestas concretas también. En primer lugar, gobierno abierto y transparente, ¿verdad? Que todo lo que hace el Estado en su nivel central, regional y local, licitaciones, contrataciones, remuneraciones de los funcionarios, agendas de los ministros, de los gobernadores regionales, todo eso tiene que ser conocido en tiempo real, de manera absolutamente transparente, para que sepamos qué se hace con nuestra plata. Y es una excelente manera de prevenir la corrupción, porque cuando todo se hace en secreto, entonces es mucho más fácil que las cosas se negocien bajo la mesa. Pero hemos dicho también... Lo que estás diciendo es que el gobierno de Ollanta ha sido incapaz de ponerse los pantalones. No se ha comprado el pleito de combatir la corrupción, ha terminado incluso involucrado en denuncias de corrupción que ahora el Ministerio Público está investigando y ya veremos qué sale de ahí. Nosotros sí estamos comprometidos. ¿Qué nos asegura de que tú desde la perspectiva del género, además, ¿no?, sí tengas los pantalones que Ollanta, que pese a haber sido militar y haber tenido una formación castrense, no lo hizo? Porque nosotros sí tenemos compromiso, tenemos una organización política sólida que tiene una visión clara, que tiene un programa claro, ¿no? No como fue lamentablemente el Partido Nacionalista, que terminó siendo, ¿no?, una suerte de cascarón detrás de un caudillo. Aquí no hay caudillos, aquí lo sólido, lo que nos une es una propuesta política y programática en la cual nos afirmamos y que por supuesto vamos a dar hasta la vida si es necesario para que ésta se haga realidad. Ese es nuestro compromiso y por eso no nos va a temblar la mano para que se instaure en nuestro gobierno la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, por ejemplo. Porque no puede ser que se le robe al Estado peruano, que se espere que prescriban los delitos, ¿no?, de unos y otros y que luego puedan volver después de unos años como si no pasara nada y hasta ser candidatos. Eso es inaceptable. Y hemos planteado también, y lo vamos a hacer, muerte civil para los funcionarios corruptos, porque no puede ser que alguien que le ha robado al Estado pueda permitirse darse una segunda oportunidad. ¿Para qué? ¿Para que nos vuelva a robar? Eso no lo podemos permitir tampoco de ninguna manera. Tenemos entonces propuestas concretas para combatir la corrupción, pero sobre todo no tenemos rabo de paja. Y si usted mira todos los demás candidatos, todos tienen anticuchos, todos tienen negociados turbios, y si no es ellos directamente, es su gente más cercana, ¿no es cierto? En el caso del Frente Amplio, sí nos estamos cuidando muchísimo de eso, porque quien tiene rabo de paja como nosotros prefieren en todo caso apañarse entre ellos, ¿no es cierto?, no tocar nada, que no se mueva nada para que sus respectivos anticuchos queden bien disimulados. En nuestro caso, como no es así, no tendremos ningún reparo en combatir firmemente la corrupción, caiga quien caiga. Y si en nuestras filas se pretendiera infiltrar algún corrupto, de la misma manera y con más rigor inclusive, estaremos ahí prestos para erradicar esa corrupción esté donde esté. Bueno, amigos, ha sido Verónica Mendoza.